Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Esta mañana vamos a hablar de un tema importante, interesante. ¿Por qué? Porque a todos nos involucra, sobre todo a quienes están al frente de un volante en la Ciudad de México. Usted sabía que ocupamos ya el 7º lugar a nivel mundial en incidentes viales y además estamos rankeados como la Ciudad de México, una de las 5 peores ciudades en conducir. Para este tema precisamente que nos hable de la mortalidad debido a estos incidentes viales y qué está haciendo el gobierno para intentar detener esta cifra que va en aumento, hemos convocado esta mañana a la directora general de Seguridad Vial de CEMOVI. Ella es Fernanda Rivera. Bienvenida. Gracias, Mariana, a ti y al auditorio por el espacio. Sí, directora, ¿qué nos podemos ahora esperar? Estamos en este 7º lugar mundial de incidentes viales. Muchísimas personas tienen este tipo de muertes cuando se pudieron haber evitado. ¿Qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para que estos indicadores, de hecho tenemos unos gráficos que, por ejemplo, mencionan los incidentes viales en el 2019, pues tan solo en el mes de enero del 2019, 16,000, y en total, pues son casi 400,000 incidentes viales. ¿Qué es lo que mencionas? La seguridad vial sin duda es un tema fundamental porque está quitando vidas de las calles. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de la ciudad con esta nueva administración? Se hizo un cambio importante que es la creación de una Dirección General de Seguridad Vial y una Dirección de Seguridad Vial directamente en la CEMOVI a cargo de una estrategia integral. Estamos implementando una estrategia para justo reducir los incidentes viales que tiene la Ciudad de México. Ahí los podemos ver en pantalla, mire usted. En enero se registraron 16,493, ¿no? En febrero, 18,184, en marzo 20,000, más de 20,000, en abril más de 15,000, en mayo más de 17,000, en junio más de 18,000, julio 17,000, más de 17,000, en agosto más de 19,000, en septiembre igual más de 19,000 y en octubre 22,000 si hay un incremento. Todos estos datos son importantes y que nos hemos dado cuenta que de 2018 a 2019 hay una reducción en los hechos de tránsito entre el 7 y 17% dependiendo qué tipo de base de datos analicemos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Seguir reduciendo los hechos de tránsito con una estrategia que esté focalizada en las causas, es decir, tener los números. Por eso cada trimestre en la CEMOVI estamos publicando un reporte trimestral de hechos de tránsito donde tomamos 5 bases de datos distintas desde Seguridad Ciudadana, C5, PGJ, Repubicla y AXA para conocer qué es lo que está sucediendo en nuestras calles y tomar acciones de política pública basada en evidencia. ¿Qué nos hemos dado cuenta en estos meses? Uno, que si hay una reducción en los hechos de tránsito en general comparado con años anteriores, que la Ciudad de México tiene una tendencia que justo está yendo hacia la baja. Esto es importante mantenerlo con políticas públicas claras, como reducir la velocidad, lo que estamos haciendo en la Ciudad de México con el programa de fotocívicas. Ahorita justo estamos trabajando en una estrategia para reducir los hechos de tránsito de motociclistas, porque estos números son personas, son usuarios de la vía y la ONU establece que son 5 pilares. Uno, gestionar la seguridad vial con datos, tener usuarios más seguros, vehículos más seguros, calles más seguros y tener una buena respuesta ante hechos de tránsito. Pero mira, directora, la tendencia en realidad es lo contrario, es a la alza. Tenemos los gráficos que son cifras oficiales que emite el propio gobierno de la Ciudad de México. En el año 2014, por ejemplo, se registraron 171,242. En el 2015 hubo un incremento de más de 184,000, 2016 más de 190,000, 2017 más de 226,000, en el 2018 también aumentó a 246,000 y ahora sí, en lo que va del año, todavía no concluye el año, van 186,011. Lo importante también de los hechos de tránsito es recordar la gravedad. Lo que necesitamos buscar es que haya menos muertos y lesionados en cualquier hecho de tránsito. Puede haber diferentes hechos de tránsito en la Ciudad de México, pero lo importante es qué tan graves son estos y es donde tenemos que trabajar. Un elemento fundamental para reducir la gravedad de los hechos de tránsito es la velocidad. Ajá. Hay que recordarle a todos los que conducen un vehículo que respetar los límites de velocidad que tenemos en la ciudad va a ser algo clave para poder reducir la gravedad de los hechos de tránsito, es decir, evitar muertos y lesionados. También uno de los temas importantes de los datos es recordar que las personas que más fallecen en la vía pública son las personas que caminamos, es decir, peatones. Entonces también recordarle a quienes conducen la relevancia de respetar al peatón, cederle el paso, darle esta prioridad en la vía
para que la gente pueda cruzar y obviamente llegar segura a sus destinos. Y al mismo tiempo, respetar la velocidad es un bien para quien conduce un automóvil particular, porque no es lo mismo tener una colisión a 40 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Entonces, ahí la relevancia. Recientemente aquí mismo en Agenda y Contexto también revelamos cuáles eran los cruceros más peligrosos en la Ciudad de México y tenemos cruces que son igual de peligrosos como en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México y Zacatecas, que estamos entre las 5 primeras ciudades con los cruceros más peligrosos. ¿Qué están haciendo en la alcaldía? Y no nada más en las alcaldías en donde están estos cruceros, sino en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad implementó este año un programa muy ambicioso: readecuar 100 intersecciones las más peligrosas que hemos detectado. ¿Cómo lo estamos considerando? Por el número de atropellamientos y también por el volumen vehicular que tienen este tipo de vialidades. En los primeros 100 días se adecuaron 37 intersecciones, que son las que se detectaron con este mayor número de personas que habían tenido algún tipo de atropellamiento. ¿Qué es lo importante? Recordar que el diseño de nuestras vialidades también puede reducir los accidentes que pueda haber en la vía. Si tenemos radios de giro que sean mucho más amigables para el peatón, si reducimos las velocidades, fases semafóricas que estén todas en rojo para que podamos cruzar, eso también nos va a beneficiar a todos. Este programa, el objetivo es en 6 años poder atender 600 intersecciones. Lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios. Y al mismo tiempo hicimos un cambio en el programa de fotomultas a fotocívicas y se reubicaron las cámaras y radares que detectan los excesos de velocidad a las intersecciones también las más peligrosas, para que en estos puntos los conductores también sepan que deben de respetar la velocidad y obviamente no tener una sanción, en este caso cívica. Oye, Fernanda, y además tú sabes que como cada diciembre, siempre también aumentan los accidentes viales en diciembre, pues porque la gente bebe. Sabemos que el alcoholismo es un factor determinante en diversos accidentes, pero ¿cuáles serían las principales causas de estos accidentes? En los principales accidentes en la Ciudad de México, el alcoholismo, o más bien el consumo de alcohol, sí tiene una incidencia. ¿Qué hicimos? Acabamos de anunciar el reforzamiento del programa Conduce Sin Alcohol durante todo este último trimestre del año, que justamente coincide con las fiestas decembrinas. Obviamente invitar a todas las personas que tienen un vehículo a no conducir en caso de que hayan consumido alcohol. Siempre va a haber otras alternativas, ¿no? Tener un conductor designado, pedir un taxi, tener un conductor dentro de nuestros amigos que nos acompañan. Y la parte más importante de Secretaría de Seguridad Ciudadana, se van a reforzar los puntos y estamos trabajando también para que en algún momento, cuando una persona sea detenida por el alcoholímetro, se le pueda retirar la licencia durante 6 meses, para que sepamos la relevancia de, uno, no conducir en estado etílico, y segundo, ser responsable del vehículo que estamos conduciendo, que obviamente puede provocar no solo un hecho de tránsito para nosotros, sino a personas que están en nuestros alrededores. Bueno, retirar la licencia sería una medida importante, sin duda. Hay personas que no deberían conducir, se exponen, y lo peor de todo es que exponen a personas inocentes. Me llama mucho la atención cuando mencionas que los peatones, fíjese usted que está en casa o en oficina y nos está viendo, los peatones son los que más fallecen en estos accidentes e incidentes viales. Vamos a irnos con esta reflexión y regresamos. ¿Está bien, Fernanda Rivera? Aquí continuamos ahorita en el debate. Bueno, pues ahí tiene, estamos hablando con Fernanda Rivera, ella es directora de esta área tan importante del gobierno de la Ciudad de México, responsable precisamente de todas estas estadísticas que estamos mencionando sobre los incidentes viales. Vamos a la pausa, ya volvemos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos en vivo, transmitiendo desde los estudios de Capital 21. Ya regresamos a Agenda y Contexto. Estamos con Fernanda Rivera, ella es directora general de Seguridad Vial de la CEMOVID. Bueno, estábamos platicando sobre las principales causas. Evidentemente es el alcoholismo, también no usar el cinturón de seguridad, ir hablando por teléfono celular o ir chateando también es una causa de estos accidentes, y manejar en exceso de velocidad. En el caso de los motociclistas, no portar el casco es como que un factor de gran riesgo. Al impacto pues se llegan a fracturar el cráneo, algunos fallecen de manera instantánea con estos accidentes viales. Fernanda.
Eso que mencionas es muy importante. Hay diferentes causas y cada tipo de usuario de la vía va a tener una causa distinta de lo que ocurre en un hecho de tránsito. En el último reporte trimestral detectamos que hay un incremento en el número de motociclistas que están involucrados en un hecho de tránsito. Pasamos de ser el 32% a ser el 37% del total de usuarios involucrados en este tipo de hechos de tránsito, y al mismo tiempo representan el 20% de las personas que están falleciendo por un accidente vial. ¿Qué estamos haciendo? Creemos que obviamente el uso de la motocicleta va a la alza, pero sigue siendo un uso de alrededor del 4% en el reparto modal total de la ciudad, pero nos están aportando este volumen de hechos de tránsito. Entonces estamos trabajando, uno, para tener una licencia especial para motociclistas. Hoy con la licencia tipo A puedes conducir tanto un vehículo como una motocicleta. Entonces queremos tener una licencia que esté diseñada especialmente para las personas que conducen una motocicleta, porque obviamente necesitan una pericia distinta, necesitan conocer el vehículo porque es un vehículo completamente distinto a un automóvil. Y segundo, a todos aquellos servicios de reparto o mensajería que hoy están utilizando motocicletas, queremos iniciar una motoescuela para que en esta motoescuela nosotros desde el gobierno de la ciudad podamos darle herramientas para poder tener una conducción mucho más seguras. Que hemos detectado que en el caso de los motociclistas no necesariamente es una colisión con otro vehículo, sino puede ser un derrape. Y ahí también recordarle a todas las personas que utilizan una motocicleta que el uso del casco que cumpla con la norma oficial mexicana es fundamental para poder evitar cualquier tipo de hecho de tránsito de gravedad en la vialidad. No, sin duda, Fernanda, y también, por supuesto, las rodilleras, ¿no? Todo el material que usted se pone, no nada más es el casco, también hay que usar rodilleras, en fin, o sea, hay que seguir las indicaciones, no circular en sentido contrario, aunque lleves bicicleta o motocicleta, no circular en sentido contrario, no meterse también a los carriles del transporte público. Son diversas cosas que hay que checar. La motoescuela que mencionas, ¿para cuándo va a ser esto una realidad? El plan es hacerlo para el año 2020, para el primer trimestre del siguiente año. Queremos iniciar con este proceso para que puedan tener los motociclistas este espacio y que la Ciudad de México también pueda dar este tipo de educación vial, porque sí es importante también no solo apostarle a la parte punitiva, sino apostarle a la educación. Y creemos que la prevención se hace a través de buenos cursos, de incrementar la pericia al momento de conducir una motocicleta, y queremos tener más usuarios más seguros, y los usuarios más seguros en motocicletas son importantes. Bueno, déjame decir algo también a tu favor, porque llegaste hoy en bicicleta al estudio de Capital 21, lo cual, bueno, dije, wow, ¿no? Una funcionaria que no nada más se queda en el decir, no en el discurso, sino que con sus acciones está tratando de contribuir también en contra de la contaminación. ¿Desde cuándo usas bicicleta? Yo tenía 8 años que utilizo la bicicleta como modo de transporte y la utilizo para todos mis traslados cotidianos. Creo que es una de las maneras más eficientes de moverse, sobre todo en traslados cortos, y también combinada con el transporte público hace un viaje muy eficiente, agradable, y obviamente estás haciendo ejercicio y ayudándole al medio ambiente. No, por supuesto, y hablamos de motocicletas. Fíjate que hay una tendencia, directora, no sé si te hayas dado cuenta, pero con el incremento evidentemente del precio de los automotores, de los automóviles, muchas personas están comprando motonetas, están comprando motocicletas aquí en la Ciudad de México para poder trasladarse a sus escuelas o oficinas de una manera más veloz, sin gastar o tener un enganche a 5 años o a 3 años con estas compañías automotrices que están operando en el país. Entonces, sí es verdad, como tú mencionas, hay un incremento de 32 a 37% cuando hablabas de la motocicleta. En los hechos de tránsito. En los hechos de tránsito. Quisiéramos que se incremente esto para el uso de la bicicleta, ¿no? Lo que queremos justo es seguir incrementando el uso de la bicicleta. La Secretaría de Movilidad a partir de este año es la responsable de implementar las políticas públicas ciclistas. ¿Y qué estamos haciendo? Se están construyendo 70 kilómetros de ciclovías o infraestructura ciclista, porque hay mucha gente que no utilizaría la bicicleta si no hubiera esta infraestructura segregada o esta infraestructura segura. Estamos haciendo 70 kilómetros tanto en la zona central como en la periferia, en Tláhuac, en Xochimilco, alcaldías tradicionalmente ciclistas, y construyendo biciestacionamientos masivos en Tláhuac, en El Rosario, Martín Carrera y Buenavista, para que la gente pueda combinar de manera gratuita su bicicleta con el transporte público usando la tarjeta del transporte de la ciudad, es decir, la tarjeta de movilidad integrada. Eso es un esfuerzo para que sigamos teniendo más ciclistas en esta ciudad. No, absolutamente. Además, esta escuela, esta motoescuela que estás comentando que ya va a operar para el 2020, va a ser una herramienta crucial para todas las personas que estén pues a favor o que estén pensando en adquirir una motocicleta en lugar de un vehículo.
Es importante eso y también recordarle que el uso de la bicicleta es algo fundamental y también puede aportar a poder hacer esos traslados cortos ahorrando dinero, porque lo único que necesitamos es nuestra propia energía para desplazarnos. Claro, bueno, pues ahí tiene, son algunas tareas que te vas a hacer, te va a tocar esto de biciestacionamiento gigante y, ¿no? Sí. Oye, de las tareas. ¿Te parece si vemos un gráfico final sobre cómo están estos incidentes viales por alcaldías? Claro que sí. A ver, vamos a ver cuáles son los datos, los números. Ahí tiene esta danza de cifras. Incidentes viales en alcaldías de 2019. Pues Iztapalapa es la alcaldía con el mayor número de incidentes viales, con más de 29,000, ¿no? Luego sigue Cuauhtémoc en segundo lugar con más de 18,000. Gustavo Amadero también tiene más de 18,000. Entonces son las tres primeras, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. También en territorios son grandes, particularmente Cuauhtémoc llama la atención porque es el corazón de la Ciudad de México, donde hay más negocios, donde hay mayor circulación del efectivo, de los dineros, la gente va y compra, ¿no? Es un centro comercial importantísimo y cultural. Entonces la alcaldía Cuauhtémoc está en segundo lugar. Y mire usted, al final, Milpalta con 978, es una alcaldía pequeña. Ahí están ya las otras alcaldías con los datos sobre los incidentes viales registrados este 2019. ¿De dónde obtenemos estos números? Estos números, la fuente de información proviene de la Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta son las tres con menores incidentes viales. Y aún así, la verdad es que 2,000 y 3,000 pues, incidentes implicaría pues varios, ¿no? Al día. Es increíble, por ejemplo, Iztapalapa, ¿cuántos incidentes viales tiene cada segundo? ¿No? Son 29,758 entre 24 horas. Ahí échele, haga cuentas de cuántos sería registrados en cada minuto, ¿no? Sin duda, el análisis espacial de dónde están ocurriendo los hechos de tránsito en la ciudad es clave para que podamos tener políticas públicas claras. Este mismo análisis también lo utilizamos, que son los datos abiertos que ahora tiene la DIF, que son del C5, una de las fuentes más importantes que tiene la ciudad. En el reporte trimestral que también estamos publicando, se hace un análisis por horario, se hace un análisis por tipo de vialidad y por tipo de alcaldías. También se toma en consideración las tasas, porque el volumen de población que tiene cada alcaldía o el volumen de viajes que concentran, es importante tomarlo en consideración. ¿Qué estamos haciendo en términos específicos? Lo que te había contado. Lo primero, hacer 100 intersecciones, es decir, rediseñar la infraestructura para que la infraestructura haga tener viajes más seguros. Esto estamos obviamente tomando en consideración Iztapalapa, Cuauhtémoc, todas estas intersecciones que ya detectamos que sí tienen un foco rojo en términos de diseño y de seguridad vial. Segundo, las cámaras de fotocívicas se reubicaron también en estas zonas donde sabemos que tenemos la mayor cantidad de hechos de tránsito, para que en estos puntos la gente, uno, reduzca la velocidad y obviamente el tipo de sanciones que está teniendo ahora la gente ya no son sanciones económicas, son sanciones cívicas. Por primera vez, una persona que comete una infracción está tomando un curso en línea que tiene que pasar y tener 30 preguntas del reglamento de tránsito, tiene que ir a una sensibilización presencial, una biciescuela, para que justo seamos mucho más empáticos con quienes usan una bici, o 2 horas de trabajo comunitario. Y en caso de que no tengan sanciones o multas aún, el curso es completamente abierto, es decir, tú puedes entrar a la página de Fotocívicas, tomar tu curso de 30 minutos y también aprender sobre el reglamento de tránsito, cómo darle prioridad a peatones y ciclistas, derechos y obligaciones al conducir. Totalmente, Fernanda Rivera. Oye, fíjate que tenemos otro gráfico y queremos saber qué días son aquellos donde se registra el mayor número de accidentes viales. Pues resulta, fíjese usted que el domingo es el día que se registra este índice hasta arriba y luego sigue el sábado y el lunes. Qué curioso, ¿no? Uno podría decir, es que los accidentes viales se registran a lo largo de la semana. No, resulta que el día con mayor número de accidentes viales es el domingo, luego en segundo lugar el sábado y en tercer lugar el lunes. Y tenemos un gráfico sobre los incidentes viales, qué tipo de accidentes son los que se registran en la Ciudad de México, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que el mayor es el de accidente, que es un choque sin lesionados. Se registraron 676,001, así se registraron incidentes viales en la Ciudad de México. Accidentes, es decir, un choque con lesionados, 268,284. Mire usted, aquí tiene ya las cifras, sin lesionados y con lesionados. Luego,
cuando es atropellado alguien, ¿no? Resulta lesionado, bueno, pues se registraron en lo que va del año 173,252. Mire usted, motociclistas accidentados, 39,853, casi 40,000. Ahí tiene el dato importantísimo, este número de accidentados. Y los que van en su auto y de pronto hay una volcadura, también hay un registro, el gobierno también tiene, por fortuna, registrados este tipo de accidentes, de incidentes y de lesiones, y son 6,054 los accidentes automovilísticos también con lesiones. Entonces, bueno, ahí tiene todo este desglose. Qué bueno, de verdad, Fernanda, que tengan ustedes de manera tan detallada estos datos en la agencia digital. Es fundamental tener datos, es decir, poder llevar un buen registro de los hechos de tránsito de la ciudad. Como bien mencionas, la mayor cantidad de hechos de tránsito comienza los viernes a partir de las 3 de la tarde y continúa a lo largo del fin de semana. Este análisis lo hemos hecho. ¿Qué es lo que coincide? Que obviamente hay menos congestión vehicular, es decir, los coches pueden ir más rápido, y que en los horarios de la madrugada también es cuando está ocurriendo la mayor cantidad de hechos de tránsito por exceso de velocidad. Si desglosamos el análisis que nos presentas, que es qué tipo de hechos están ocurriendo en la ciudad, la mayoría tiene que ver con la velocidad. Por eso la relevancia de recordarle a todos quienes conducen por qué hay que respetar los límites de velocidad. Las volcaduras usualmente ocurren cuando alguien excede más allá de los 100 kilómetros por hora un límite de velocidad. Los atropellamientos en caso de que haya un peatón involucrado. Cuando tú atropellas a una persona a menos de 30 kilómetros por hora, tiene 95% de probabilidades de vivir. Pero si la atropellas a más de 50 kilómetros por hora, tiene 85% de probabilidades de morir. Entonces, estas estadísticas son clave, porque si lo que queremos es salvar vidas, hay que bajarle. Exactamente. Hay que bajarle la velocidad. A la velocidad. ¿Sabe por qué? Porque en una de esas usted mismo puede fallecer, y no solo eso, imagínese usted las implicaciones que tiene de dejarle a alguien así su vida destruida para siempre. Una persona que sufre un accidente no se recupera de la noche a la mañana. Son meses y meses, en algunos casos años de terapias de rehabilitación. Algo muy importante, bajar la velocidad. Si bebe, no se atreva a subir a su vehículo. Si atropella a alguien por accidente, no se vaya. En ningún motivo debe de irse usted. Usted se tiene que hacer responsable de lo que acontezca con esta persona, que su seguro pague evidentemente los gastos médicos mayores, pero no se vaya, porque finalmente hay cámaras, lo van a seguir, van a revisar su placa y usted de todos modos va a tener que rendir cuentas por lo que haya hecho con el vehículo. Entonces sí son muy importantes estas recomendaciones, no huir, no evadir el alcoholímetro. Y ¿sabes qué, funcionaria? Yo quisiera, la verdad, seguir cacareando que llegaste en bicicleta, que no es nada más retórico ni demagógico lo tuyo, como otros políticos en el pasado se acostumbraban a presumir. Ya recordaremos a uno que hasta en un maratón se fue y llegó en los primeros lugares, y resulta que había cruzado un pequeño atajo, ¿no? Y así llega. Pero tú sí eres de las funcionarias que pues de carne y hueso existen y que sí usa la bicicleta. La verdad, qué gran ejemplo estás dando al resto de los funcionarios que están tanto en la dependencia en la que estás como en las otras. La verdad es que la CEMOVI tenemos un biciestacionamiento lleno, incluso el secretario anda en bicicleta todos los días. Entonces creo que la mejor manera de entender a una persona que anda en bici es siendo ciclista, y obviamente también recordando que la prioridad en esta administración va a ser el transporte público, el uso de la bicicleta y los peatones, pero siempre pensando en todos los usuarios de la vialidad, siempre pensando también en quien conduce, que pueda conducir más seguro, y que obviamente el diseño de las calles sea amigable para todos los usuarios de cualquier modo de transporte. Oye, ¿te imaginas ya llegar, por ejemplo, al último año de gobierno, y qué cuentas piensan dar ustedes? ¿Cuál es el objetivo final de la CEMOVI? Bueno, actualmente estamos trabajando en los programas de gobierno, que es lo que nos mandata la ley. Estamos haciendo el programa integral de seguridad vial. Nuestra meta es reducir en 30% las muertes por hechos de tránsito en la Ciudad de México. Es decir, con políticas públicas que se alineen con los 5 pilares de seguridad vial que establece la ONU, que estableció un diseño de la seguridad vial, y al mismo tiempo con acciones específicas que sean claras. Y también tenemos el otro objetivo que va de la mano en reducir en 30% las emisiones desde el sector movilidad, obviamente promoviendo un mejor transporte público, promoviendo viajes peatonales y ciclistas en estos tramos cortos, y esperamos que esto lo podamos ver en los próximos 6 años, porque va a haber un trabajo arduo de políticas públicas basadas en datos y en evidencia. Absolutamente, Fernanda Rivera, sin duda. Oye, la crítica constructiva y propositiva, ¿ustedes aceptan también propuestas de la ciudadanía? ¿Cómo hacértelas llegar?
Siempre cualquier propuesta va a ser bienvenida. En el caso del Programa Integral de Seguridad Vial, los invitamos a todos a que entren al portal de Plaza Pública de la Agencia de Innovación Pública. Actualmente el programa está público para poder recibir todas las recomendaciones, el día a día, cómo estamos viviendo las calles quienes habitamos la Ciudad de México. Entonces pueden buscar Plaza Pública y ahí van a encontrar el Programa Integral de Seguridad Vial. Lo hemos hecho también en foros abiertos y pues queremos que participe quien tenga ideas para mejorar nuestra Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por toda esta explicación, Fernanda. Te felicito mucho de nueva cuenta por el uso de la bicicleta. Esperemos que la meta se concrete, que este 30% de reducción de muertes en incidentes viales pues sea una realidad al final del sexenio. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por poner este tema en la agenda, que es la seguridad vial. Recordar que todos los días todos queremos llegar seguros a casa y vamos a trabajar para que eso ocurra en la Ciudad de México. Pues ahí aparece en la pantalla justamente plazapublica.cdmx.gov.mx. Muchísimas gracias, Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial de la CEMOVI. Gracias por tu valiosa presencia. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Te esperamos pronto? Cuando ¿Le entras? quieran, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda. Pronto te veremos en una mesa de análisis aquí. Una vez que ya pase toda esta temporada, ¿te parece si vienes y nos dices cómo estuvo diciembre? Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, pues ahí tienes la voz de Fernanda Rivera. Muchísimas gracias por ella, por lo que está haciendo al frente de esta dirección que encabeza en la CEMOVI. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con esta reflexión de las metas sexenales también. Ya veremos que se concreten, esperemos que así sea por el bien de todos nosotros. Vamos a hacer una pausa ahora mismo y regresamos con la información que a usted y a mí nos importa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto y seguimos ahora con esta mesa de análisis para justamente poner sobre la mesa también los datos y los comentarios que tienen otros sectores respecto a los incidentes viales que se registran de manera anual en la Ciudad de México. Nuestra ciudad se ha convertido en una de las 5 principales con mayor número de incidentes viales y además con los cruceros más peligrosos. Ya acabamos de escuchar a Fernanda Rivera, la directora general de Seguridad Vial de la CEMOVI, quien nos comentó que la meta sexenal de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es reducir 30% el número de víctimas fatales, es decir, el número de muertos. En este sentido, Ernesto Osorio, ¿cuántos muertos se registran aquí en la Ciudad de México de manera anual? De manera anual, Mariana, lo que te puedo decir, buenos días a todos, es, bueno... Presento también a Ernesto Osorio, periodista, por supuesto, ya te ando pidiendo los datos. No te preocupes. Mira, pues de acuerdo con el reporte anual de accidentes de tránsito que hizo el INEGI, en el primer semestre de 2018 hubo 1,483 personas atropelladas y en el mismo periodo del 19 solamente 1,220. En cuanto a los choques, las víctimas fallecidas representaron un 4.5% de las 93,418 víctimas que arrojaron los hechos de tránsito en lo que fue 2018. Sí, es un número considerable y es un gran reto reducir al 30% esta cantidad de accidentes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también aprovecho para presentar a Alfredo Nava. Él es médico internista del ISSSTE. El doctor trabaja en el Hospital 20 de Noviembre. Bienvenido. Gracias, Mariana, por la invitación. Pues bueno, sí, en general el impacto en relación a los accidentes de tránsito en cuestiones de la mortalidad que tienen, pues es tan relevante en relación a que pues, las primeras 2 causas de muerte en México pues, son las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes y enfermedades cardiovasculares, y después de estas siguen los accidentes de tránsito, ¿no? Digo, tal es el impacto que tienen este tipo de eventos, que pues ya son números importantes que ocasionan que pues, tengan que ver con políticas no solamente de la Secretaría de Movilidad, sino también de la Secretaría de Salud para la atención de estos pacientes. Sí, totalmente. Yo creo que si no hay sinergia en este sentido, Ernesto, tú como periodista lo sabes, si no hay sinergia entre la Secretaría de Salud con la CEMOVI, pues ¿hacia dónde se va? La meta sexenal, ya como lo comentó la funcionaria, es reducir 30% estas muertes. Ya comentamos con tus datos que traes, Ernesto, que son 1,483 personas atropelladas, nada más por poner un ejemplo, y llegan en condiciones, pues, evidentemente malas, algunos lesionados, llegan con lesiones muy graves. Si nos puede decir, doctor, usted que los atiende día a día, ¿cómo llegan los
los pacientes cuando Pues, son atropellados o lesionados? Aquí realmente tenemos que ver pues, la cuestión del momento del accidente, ¿no? Digo, hay pacientes que en algún momento nosotros tenemos que hacer un triage, que es decir, una clasificación para poder saber cuáles son los pacientes que en algún momento van a tener que recibir atención ya sea en el momento o que lo pueden recibir en cualquier centro hospitalario. Nosotros vamos a ver realmente el tipo de lesiones que tiene el paciente y hablamos de una hora de oro, que es la primera hora en la cual se tiene que atender a estos pacientes para disminuir esta mortalidad. Dependiendo de las lesiones que tienen estos pacientes, pues ya son trasladados a hospitales que se denominan de primer nivel en ese sentido, en cuestiones de urgencias traumatológicas, como puede ser, por ejemplo, el hospital de Joco, que nos queda aquí cerca, que son hospitales que están capacitados para atender a pacientes que tienen traumatismos, no sé, cranoencefálicos, que en algún momento dado tienen alguna pérdida de una extremidad o de un órgano por este tipo de eventos, ¿no? Entonces, ya los pacientes que tienen lesiones menores que en algún momento pueden ser atendidos en un segundo nivel ya pueden ir a cualquier otro de estos hospitales en los que simplemente pues a lo mejor una simple contusión puede ser vigilada y se le puede hacer una tomografía y no requiere de intervenciones tan importantes como las que requieren los pacientes que les comentaba en un primer nivel, ¿no? Sí, hay un aproximado de 88 casos diariamente que llegan, que son personas con lesiones y atropelladas, ¿no? Que fueron también, cruzaron en uno de estos 10 cruceros peligrosos o en cualquier cruce peligroso en la Ciudad de México y fueron lamentablemente atropellados. Son 88 los casos. Hay una cifra importante de enero del 2018 a marzo del 2019 en la Ciudad de México. Hay un registro de casi 40,000 atropellados en este corto periodo de tiempo que nos revela lo que también comentó Fernanda Rivera, la directora general de Vialidad. Pues yo creo que, Mariana, estamos hablando de una falta total de educación vial, ¿no? Para todos nosotros, tanto para los automovilistas como para los peatones. Yo celebro que esa administración haya concentrado su programa de movilidad en el peatón. Esto es priorizar primero los derechos de los que andamos a pie y después ir por los demás medios alternativos hasta finalizar con los automóviles. Pero lamentablemente, como lo decía el doctor hace un rato, el gobierno en esta administración... Es que los perros exacto, usan más el educación. puente. Claro. De verdad es increíble cómo ellos tienen más educación que muchos de nosotros que estamos ahí en los cruces. Mire usted, vea lo peligroso. En cambio, el perro, qué seguro, qué manera de cruzar. Es lo que te digo, falta una educación vial y te digo, y reitero, lamentablemente en distintos gobiernos los hemos visto, este no es la excepción, se hacen de pronto anuncios como el que hace un rato hacía la funcionaria, pero no hay una política integral real en materia de movilidad. En este caso, y lo decía bien el doctor, a este programa no se integraron autoridades de la Secretaría de Salud que podrían haber aportado mucho, no se integró, por ejemplo, al Poder Legislativo, diputados que propongan iniciativas para hacer, pues endurecer más el Código Penal y el Reglamento de Tránsito o la Ley de Justicia Cívica para que realmente los accidentes de tránsito se sancionen con severidad. Más adelante me quiero referir a los casos que he atendido directamente, sobre todo de víctimas de accidentes viales, en donde al final de cuentas la gente, los responsables quedan fuera. No sé si tú recuerdes, doctor, a mis amigos que nos escuchan, de hace 2 años, este conductor Carlos Salomón Villuendas, el del BMW, que a más de 200 Paseo de la kilómetros Reforma, ¿verdad? se estrelló, partió el auto en 2, 4 personas fallecieron. Esta persona estuvo en la cárcel aproximadamente 8 meses y salió ya. Está libre, siguiendo su proceso penal, finalmente se le fincó responsabilidad, pero está libre y posiblemente esté de nuevo al frente de un volante. Ay, no, qué horror. Me imagino ese caso tremendo porque hubo partes de los cuerpos que quedaron regados en el pavimento, un brazo, pedazos de masa encefálica. Bueno, el auto quedó destruido y eso que era el BMW en Paseo de la Reforma, que fue muy famoso este caso. Y además otros, ¿no, Ernesto? Otros casos significativos. Mira, ahí vamos a ver un accidente que está ocurriendo en los registros en los puentes. Bueno, son de verdad cosas tremendas que hemos visto ya en la Ciudad de México. Este es el del BMW, entonces Paseo de la Reforma en Lieja, y así fue como quedó el vehículo. Sí. Efectivamente, y el 27 de octubre, y por las cuestiones cercanas que he tenido con las víctimas, la familia de las víctimas, el profesor Sergio Rodríguez pues falleció lamentablemente cuando él estaba esperando el alto. Él era un joven estudiante de 28 años que se dirigía a la UNAM para seguir haciendo su tesis de doctorado y lamentablemente un sujeto conduciendo un vehículo a alta velocidad, una camioneta blanca con obviamente 200 kilómetros por hora, proyectó el vehículo
y al profesor que estaba detenido esperando un alto a las 7 de la mañana, lo impactó, falleció en el lugar y esta persona está libre, el responsable está libre, sigue en el proceso penal, pero como siempre, te decía yo aquí la importancia de poder revisar la normatividad porque los homicidios, de pronto en un caso así, que se puede documentar la responsabilidad del sujeto, al final los jueces lo reclasifican y de un homicidio doloso, porque el conductor viene en estado de ebriedad, termina saliendo libre porque se reclasifica el delito y queda como homicidio culposo. Terrible, y además también hay personas, incluso hasta de la farándula, ¿no? Ya recordamos a la hija de Alex Lora, que también se encontraba, supuestamente bajo los influjos del estado de alcoholismo, ¿no? Y aún así, bueno, salió libre, una persona falleció. O sea, sí, muchísimas personas han estado involucradas en este tipo de casos. Doctor, usted que atiende a los pacientes de manera directa ahí en el hospital, sabe bien la situación en la que llegan. Claro, sí. El impacto que tiene aquí, como les decía, es cuando el paciente fallece en el momento del accidente, pues generalmente uno puede decir, bueno, hasta ahí termina este tipo de sanciones, ¿no? Pero en general es toda esa vida productiva que tenía el paciente, ¿no? Como decían bien, era un profesor de 28 años que tenía toda una vida por delante, que tenía años de vida productiva por delante, y eso es lo que repercute en general en números para México, ¿no? También igual el impacto que tienen las discapacidades que muchas veces se generan por este tipo de accidentes, no solamente para el conductor, sino para los pasajeros, como lo vemos en estos casos, pues es realmente también de los números que llaman la atención, ¿no? Porque son los años de vida productiva perdidos de estos pacientes, y eso es lo que causa el impacto, porque son pacientes que si ya tenían un trabajo estable, ese trabajo los tiene que pensionar y darles ese aporte económico, ¿no? Es ahí donde se ve un poco desgastada la economía, porque todos esos años, si era un paciente que tenía 28 años y tuvo ese accidente de atropellamiento, pues a lo mejor iba a estar trabajando unos 50 años, esos 50 años pues ya no es un aporte para el Producto Interno Bruto, ¿no? Digo, vamos a ver que en este caso es un aporte que tiene que estar dando pues ya sea su seguro o el gobierno para que esos pacientes pues sigan viviendo con esta discapacidad. Claro, hace poco un organismo internacional que se llama TomTom Traffic Index publicó los datos en el ranking mundial de las peores ciudades de todo el mundo en conducir, y por desgracia la Ciudad de México salió entre las peores 5 de todo el mundo. Entonces, bueno, ahí como que sí revela una gran falta de cultura vial en la ciudad. ¿Cómo podríamos hacer sinergia el sector salud con las autoridades en este sentido? Ya mencionó la funcionaria hace rato que van a montar una motoescuela. Esto como una herramienta más que el gobierno capitalino en este esfuerzo por tratar de disminuir los índices, pues va a realizar. Pero ¿de qué otro modo, qué otras propuestas podrían ser viables? En general, digo, todo esto es parte de educación, ¿no? Todo este tipo de accidentes son accidentes prevenibles, o sea, son lesiones no intencionales, que es como se les conoce, y esto da la posibilidad de que si alguien tiene el conocimiento de cómo prevenirlas, se pueden evitar, ¿no? En general, a lo mejor a nosotros como el sector salud es muy poco la intervención que tenemos porque, digo, no vamos a estar dando clases de vialidad, pero sí por lo menos en algún momento tener vías de acceso fáciles, por ejemplo en los hospitales que haya puentes peatonales sobre los mismos, que haya accesibilidad, porque en muchas ocasiones hay hospitales que pues tienen su puente peatonal, pero los pacientes vienen en silla de ruedas y entonces no hay forma de cómo pasar de un lado a otro, ¿no? Entonces, y eso sí, pueden cruzar por abajo. Me parece que personas adultas mayores y personas con sillas de ruedas o con carreolas sí pueden pasar abajo. Claro, ¿no? Pero digo, como bien decían, la falta de educación vial que a veces se tiene, pues en muchas ocasiones pues no les permite tener ese tipo de accesibilidad, ¿no? Entonces, realmente la parte que nos toca a lo mejor a nosotros es un poco más ya cuando han sucedido los accidentes, como bien decías antes, pues la cuestión de no abandonar el lugar donde ocurren los accidentes, permitir que los servicios de atención médica lleguen en el momento ideal, como les decía, es una hora de oro lo que nosotros vemos, y generalmente también se habla de los 10 minutos platino, que son los más importantes para salvaguardar la vida de estos pacientes. 10 minutos platino. Al regresar de la pausa vamos a hablar más detalle de estos 10 minutos. No se vaya, estamos con la información que a usted y a mí nos importa, transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde.
Ya estamos de vuelta. El tema en la mesa, los incidentes viales registrados en la Ciudad de México y lo que está haciendo la autoridad específicamente, que también recomendaciones podrían ser útiles que vengan del sector médico. Pues aquí tenemos también al doctor Alfredo Nava, médico internista del ISSSTE. Nos hablaba, doctor, de los 10 minutos platino, que es este tiempo, este lapso en el que se puede salvar una vida. Sí, cuando sucede el accidente, dependiendo de la severidad, tenemos estos 10 minutos como para poder poner al paciente pues fuera de riesgo, ¿no? Generalmente es como un tiempo en el cual nosotros podemos rescatar a los pacientes si es que se encuentran prensados dentro de la unidad, o por lo menos rescatarlos para poder valorar las lesiones que estos pacientes presentan, ¿no? Muchas ocasiones uno puede ver a la persona que se accidentó sin a lo mejor alguna lesión por fuera, ¿no? A lo mejor no ve que haya sangrado ni ningún otro tipo de lesiones, pero a veces los impactos pueden ocasionar lesiones internas y pueden causar, por ejemplo, sangrados a nivel hepático, y eso generalmente puede ocasionar que los pacientes pierdan la vida en el momento del accidente al traslado al hospital, ¿no? Entonces es muy importante, como les decía, la cuestión de los tiempos, ¿no? O sea, el permitir que los servicios de atención médica lleguen de manera oportuna. Por eso a lo mejor la mala manera de decir que son rescatistas, ¿no? Porque estos cuerpos de atención médica, ya sea los médicos, paramédicos o algún técnico en urgencias médicas, son los que tienen que llegar de manera prioritaria a este tipo de lugares, realizar el rescate de los pacientes, y mientras más rápido se lleve ese rescate, pues mejor es el pronóstico que pueden llegar a tener ellos, ¿no? En cuestiones de sobrevida y de las complicaciones a largo plazo. No, hablabas, Ernesto, en el corte comercial, en la pausa, decías que uno de esos accidentes que te había dramatizado mucho en el momento en que lo viste era una persona prensada en el vehículo. Así es, una persona que iba circulando, se pasó la luz roja y un vehículo pues que obviamente venía ya con velocidad, le impactó hacia el muro de contención y era una mujer. Ahí lo que hice con un amigo con el que iba en el vehículo es que nos orillamos, y lo primero que fue hacer, acercarnos y preguntarle si estaba bien o hacerla que reaccionara. Ella lo único que pedía era ayuda, y ahí yo creo que es importante, y por eso le preguntaba yo al doctor qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que además de solicitar el auxilio de una ambulancia, pues tener también conocimientos básicos de que, bueno, si una persona está visiblemente que se pueda mover, bueno, si es que se le puede mover, cómo, incluso que cuando se hagan estos cursos para obtener una licencia, se pueda un curso mínimo de primeros auxilios, ¿no? Saber si una persona se puede movilizar o no en un accidente. Por eso yo quiero insistir, Mariana, en que sí, a veces las autoridades hacen anuncios, como hace un rato escuchábamos a la funcionaria de CEMOVI, pero pues parece que lo hacen en medio de una isla desierta. No se ponen a pensar que alrededor hay muchas otras cosas, como lo decía el doctor, no se considera, al menos en esta estrategia de movilidad, bueno, de qué manera se puede ayudar a las víctimas en un accidente, como el auxilio, primeros auxilios, el atender en una sala de urgencias a las víctimas que lleguen de un atropellamiento, de un choque, que estos 10 minutos son vitales, la primera hora que es vital, pues que pasen inmediatamente. ¿Se sabe de eso? Bueno, no se sabe. Y lo que te decía, lamentablemente las leyes en esta ciudad, pues se les olvida que a los funcionarios de escritorio, más estos académicos que son más de esta administración, pues que también hay legisladores y que hay una realidad allá afuera que lamentablemente desconocen, ¿no? Entonces, creo que es importante que se revisen el marco normativo, reglamento de tránsito, las mismas ley de movilidad que establezca requisitos más duros, y incluso la ley de establecimientos mercantiles, ¿no? Que los negocios pues ya no vendan alcohol. Yo he visto en restaurantes, en bares, que la gente ya está cayéndose y los meseros le siguen llevando, dando, y encima salen, les dan el vehículo, las llaves para que se vayan a manejar, ¿no? Claro. Yo creo que debe, por eso también te digo, que ser una convocatoria más amplia para que realmente un programa funcione. No, sí, totalmente. Yo creo que hay que tratar de ver de qué otras maneras se pueden involucrar los dueños de estos antros, de estos negocios, de estos establecimientos mercantiles nocturnos, para que en efecto, de hecho ya empezó una cultura entre ellos que decía que te pido el taxi. Algunos meseros le decían al cliente, te pido el taxi, pues para que ya te lleven a tu casa, no estás en condiciones de manejo, y lo mejor es que si alguien se lleve a esa persona. Es mucho más valioso eso que dejarlo o entregarle la llave para que él solo se suba y se mate, o mate, lo peor de todo es que a los demás, ¿no? A alguien más.
Sí, sí, en general, digo, estas propuestas, digo, sí tienen que tener varios puntos de vista. Esta cuestión por ejemplo, cursos básicos de primeros auxilios sería una cuestión importante porque, pues vamos, hay otros programas que se han establecido, por ejemplo, Código Infarto, que es uno de los programas que actualmente está en los hospitales en cuestiones de que si el paciente llega con síntomas muy parecidos a un infarto, o que sabe cuál es la atención prioritaria, es un paciente que va a recibir atención primero en un hospital. Y yo creo que de igual forma, si nosotros como personas no médicos o que no tenemos el conocimiento básico, recibimos aunque sea esa educación sobre qué es lo que tenemos que hacer, pues es más fácil para nosotros poder ser de ayuda, ¿no? Esta Totalmente, cuestión absolutamente. que comentaba de primero llamo a los servicios de atención, perfecto, eso es lo primero que se tiene que hacer, y hasta nosotros como médicos atendiendo una urgencia en la calle, eso es lo primero que se tiene que hacer. O sea, aunque nosotros tengamos el conocimiento, nunca sabemos si hay algún momento en el que las cosas se puedan salir de control y necesitemos de apoyo. Entonces ese es tiempo pues valioso, vital para el paciente. Entonces lo primero que se tiene que hacer es llamar a los servicios de atención médica, ya llegarán en su momento y nosotros ver de qué manera podemos ayudar. Pero si tenemos ese conocimiento básico de primeros auxilios, estaría perfecto. Mire, qué importante propuesta. Pero fíjate que la funcionaria Fernanda, que vino hace rato, Fernanda Rivara, ella es muy abierta, Incluso yo le pregunté si aceptaba la crítica constructiva y propositiva y dijo que por supuesto. Sí. Hasta dio la página de internet para que se le acerque a la gente. Y mira tú, porque tú sabes bien que hay muchos políticos que ya los hemos conocido, sí, claro, a lo largo de tantos sexenios. Tú como periodista, ya 5 sexenios llevas cubriendo el gobierno de la Ciudad de México y tú sabes bien que la demagogia existe, la retórica también, pero hay personas que sí están demostrando con su ejemplo que hay que hacer un cambio. Y yo creo que pues ya les cayó el 20, por supuesto, si no hubieran llegado a donde están a este momento, pues 30 millones de votos que les dio y 6 millones de votos para la doctora Claudia Sheinbaum, pues es un voto de confianza que le dio la ciudadanía, sin duda. Y ahora la meta, ella pretende, me comentó, que la meta es reducir 30% este índice de víctimas fatales, pues esperemos que se logre, que con las políticas que están realizando así se lleve a cabo, pero sin duda sí sería la verdad muy importante poner en la mesa esta propuesta que has hecho, Ernesto Osorio, muy importante, de darnos un curso de primeros auxilios a quienes vamos a solicitar la licencia, tanto de motocicleta como de vehículo automóvil, ¿no? Sí, esa es una, y también yo creo que debe existir mucha coordinación entre el gobierno federal y local, que bueno que coincidan por primera vez en muchos años aquí en la Ciudad de México, para que cuando se hagan propuestas como esta motoescuela de la que hablaba la funcionaria, que me parece excelente, ¿no? Sobre todo ahora que vemos que cada vez más existen pues servicios de comida que te llevan en motocicletas, y obviamente hay más unidades en la calle, ¿no? La gente está comprando más motocicletas porque ya los vehículos les parece que van de salida o son muy caros. Es que, ¿no?, te enganchan con no sé cuántas mensualidades, 3, 4 años, ya imposibles de pagar. Y me parece muy bien que haya una motoescuela, nada más que si le echo un ojo, me gustaría que la funcionaria, pues, si nos está escuchando, pues echar un ojo al presupuesto de egresos de la Federación que aprobaron el viernes, y lamentablemente para las entidades del país hay una reducción en distintos programas, y varios de ellos son nuevas políticas de educación vial. Digo, no precisamente está así en el presupuesto, pero de los recursos federales que llegarían a la ciudad hubo una reducción considerable, y obviamente prioridades en materia de vialidad va a haber. Entonces la motoescuela difícilmente creo que se pueda concretar el año que entra, si es que no se modifica el presupuesto de la Ciudad de México, que se va a votar en los próximos días en el Congreso. Bueno, ella comentó que en el 2020 esperemos que sí lo logren, ojalá, que ajusten bien las cifras, las cuentas, y que así sea, por el bien de todos. Pues muchísimas gracias, no queda más que agradecer a ti, Ernesto Osorio, gracias, periodista, María, tu valiosa participación como siempre. Gracias. Nos vemos gracias, pronto. Mariana. Claro que sí. Y al doctor Alfredo Nava, él es médico internista del ISSSTE. Gracias por tu valiosa participación. Mariana, gracias. Y a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora. Estuvimos hablando en vivo sobre los incidentes viales en la Ciudad de México, las políticas del gobierno, lo que falta por hacer. Gracias también a Mónica Ponce y Itzel Mendoza, intérpretes de lengua de señas en la pantalla. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.